Dios bendiga al pueblo santo del Señor en esta hermosa noche. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En esta noche vamos a estar dando comienzo al estudio bíblico número 14. Estudio bíblico número 14 para todas esas personas que vayan conectándose. Este estudio bíblico está en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, el capítulo 6, versículo 1 al 3 y el capítulo 14, versículos 1 y 4 al 9. Así es que esperamos en el Señor que todos los que sigan a medida que vayamos dando este estudio, conectándose, vayan buscando esa cita bíblica y puedan seguir la secuencia de la lectura y así también la secuencia de todo lo que vayamos a estar explicando en esta noche. Trataremos de ser breve con la ayuda y el favor de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, agradeciéndote la oportunidad que una vez más tú nos concedes de poder estar por estos medios transmitiendo, Dios, este estudio bíblico para cada uno de estos hermanos y amigos que se conectan, Señor, que puedan ser, Dios, bendecidos a través de esta hermosa palabra, que puedan ser partícipes de este estudio, Jehová, y que el enriquecimiento espiritual, Señor, sea sobre de ellos, Jehová, que tú añadas, Dios, capacidad, sabiduría y entendimiento, que tome la dirección a través de tu Santo Espíritu, Dios, de lo que se ha de hacer y de lo que hemos de hablar, Padre, que la palabra, Señor amado, no salga, Señor amado, aleluya, de mí, sino que tú las pongas en mí, Jehová, que tu Espíritu Santo me ayude a traer esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema de esta lección es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, Mateo muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos que esta palabra y esta muestra del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo es para todo el género humano en general, pero más bien para todas aquellas personas que vivieron y aún todas estas personas que vivimos bajo lo que es la gracia. Amén. Entendemos que Dios había dado esta palabra profética acerca de su Hijo y acerca de este Mesías que vendría aún a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos transmitieron ese mensaje y tenían la esperanza de un Salvador, tenían la esperanza de un Mesías. Pero aquí estamos hablando del amor de Dios específicamente a un pueblo. Amén. Pero te estoy trayendo este escrito bíblico y esta referencia del amor de Dios en general para todo género humano, para todo ser humano. A través de los tiempos Dios ha tratado con el hombre. Pero en el tiempo de la gracia trata por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero en el tiempo de la ley estuvo tratando directamente Él. Sabemos que estuvo por medio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero obviamente no se mencionaba porque no estaba cumpliendo la función como tal del Mesías, del Salvador, a Jesucristo, sino que había simplemente referencias de Él. Y se entiende que cuando se habla del ángel de Jehová se refería también en esas manifestaciones a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tema y en esta clase o estudio bíblico que se va a tocar en esta noche, se está hablando del amor de Dios hacia un pueblo en específico y lo identifica como un pueblo infiel. Ese pueblo, amén, es un pueblo que había sido escogido por Dios, al cual Dios le demuestra su amor, al cual Dios lo llama para que se entregase a Él y le sirviera. Pero este pueblo responde al amor de Dios, abraza la fe en Dios, se somete a la voluntad de Dios, pero en el camino
en el trayecto se extravía, se desvía, se aparta de Dios y lamentablemente le es infiel, comete infidelidad con Dios. Por eso el tema es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Gloria al Señor. Así es que voy a estar leyendo los tres objetivos y luego el pensamiento central, luego la enseñanza y estaremos entrando en la lectura antifonal para poder explicar un poquito acerca de lo que trata este libro y el contenido de este estudio bíblico. Los tres objetivos dicen conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios y determinar volver a Dios y permanecer en Él. Conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Sabemos que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. A través de toda la Biblia vamos a conocer a Dios como un Dios de amor, que en momentos determinados tuvo que, amén, enviar juicio. Eso no recta lo bondadoso, lo misericordioso, lo generoso y lo bueno de Dios. Amén. La Biblia bien claro habla acerca de el padre que ama a su hijo, madruga a corregirlo. Así es que cuando nosotros amamos, también tenemos que corregir a nuestros hijos cuando están desviándose o están haciendo algo mal. Así es que Dios, como un padre amoroso, también en momentos determinados ha tenido que corregir a sus hijos, a sus servidores, a aquellos que se han entregado a Él, porque en momentos determinados así lo ha requerido. Se han entregado a hacer cosas desagradables, que van en contra de su ley, de su voluntad, y Él ha tenido que tomar la iniciativa de frenar ese pecado, esa maldad, corrigiéndolo. Reflexiona acerca de las consecuencias de alejarse del Señor, lo que estamos diciendo, cuando nos alejamos del Señor, entonces vamos a enfrentar consecuencias, porque va a venir ahí el castigo divino para frenar todo acto de pecado, de maldad, de desobediencia, y determinar volver a Dios y permanecer en Él. Cuando somos corregidos y frenados, entonces nos volvemos a Dios reconociendo nuestra condición y reconociendo que Dios es el todo del ser humano. Dice aquí el pensamiento central, y quisiera que usted que me está escuchando o que se va a ir conectando ya mismo ahí a esa red, que por favor busque su Biblia y busque un lápiz, un bolígrafo, una libreta. Vamos a estar citando unos textos bíblicos para que usted lo anote y lo pueda buscar con calma después en su hogar. Y si ve que voy un poquito rápido es para poder también ganar tiempo. Pero en el pensamiento central estaré tocando Isaías 48, versículo 9 al 11. Isaías 48, versículo 9 al 11. Ese lo voy a estar leyendo, pero adicional voy a citar Isaías 43, 25 para todos los que están ahí conectados, los que se vayan conectando, puedan buscarlo con calma en su casa y lo lee después con calma. Isaías 43, versículo 25. También Isaías 37, versículo 35, otro de los textos que quisiera que buscara más tarde usted con calma en su casa. Isaías 37, 35, Isaías 9, 7. Isaías 9, 7 y 2 Samuel 7, 16. El pensamiento central dice: por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. El tema dije ahorita que es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. El amor de Dios hacia un pueblo infiel, que aunque le ha sido infiel, que aunque lo ha traicionado, el amor de Dios ha permanecido ahí sobre ese pueblo y sigue insistiendo para que este pueblo pues le responda. El pensamiento central dice que por causa de su amor, ¿qué amor? El amor de Dios.
de su gran misericordia, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. A pesar de que el hombre se pueda alejar de Dios, a pesar de que el hombre le dé la espalda a Dios, Dios permanece amando al ser humano y le da la oportunidad de que pueda volver nuevamente a él y pueda ser restaurado. Pero ¿por qué Dios insiste y por qué Dios trata con el ser humano aún después que el ser humano le da la espalda, aunque después que el ser humano lo rechaza y que obviamente lo abandona? ¿Por qué Dios sigue insistiendo? Quiero que vayamos a Isaías 48. Isaías 48, versículo 9 al 11. Isaías 48, versículo 9 al 11. Lee la palabra a la altura de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué Dios muestra su amor al ser humano que lo abandona, que lo rechaza? ¿Por qué Dios sigue insistiendo, a pesar de que este pueblo del cual vamos a estar hablando le dio la espalda, lo rechazó y le fue infiel? ¿Por qué Dios le daba esa oportunidad? ¿Por qué Dios quería volver a restaurarlo? Por amor de sí mismo, por el amor de él mismo, por el honor a su nombre, porque él no le daría la gloria que le pertenece a él a otro Dios. Y oiga bien, porque además de esto, que puede ir buscando textos de referencia como Isaías 43, 25, que va a hablar exactamente lo mismo, que por amor a sí mismo, por amor de él mismo, él perdonaría el pecado de la nación. Él le daría la oportunidad nuevamente. También Isaías 37, 35 nos habla por qué Dios le daba oportunidad a este pueblo y por qué aún Dios nos da oportunidad también a nosotros en la actualidad. ¿Por qué insiste en que el hombre venga a él? ¿Por qué insiste en demostrar su amor? Por amor a sí mismo, por amor y honor a su nombre, y también por el pacto que había concertado con Abraham, y porque le había prometido a David, su siervo, que le daría un reino estable, que le daría un rey que se sentaría en el trono perpetuamente, para siempre. Por eso cita Isaías 9, versículo 7 y segunda de Samuel 7, 16. El Señor le prometió a David un trono perdurable en Jerusalén, y por esto el Señor fue fiel a la promesa e insistía en el llamado a esta nación, e insistía en el llamado a su pueblo para que se volvieran a él y para que le respondieran a su amor. Y por ese amor que él tiene en sí, es que él seguía insistiéndole a esta nación. En Tito, versículo 5 del capítulo 3 dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obra de justicia que ningún ser humano hubiera hecho. Porque fíjate cómo Isaías presenta las obras de justicia del ser humano. Isaías 64, versículo 6. Quiero que usted que me está escuchando, que ya se conectó ahí, vaya al libro de Isaías 64,
el versículo 6. Dije y cité en Tito 3, versículo 5, que Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor y su compasión, porque las obras de justicia del ser humano, Isaías, oiga bien, hablando proféticamente de parte de Dios, mire cómo lo presenta. Dice en el versículo 6 del capítulo 64 de Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Así es que, si fuese por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no hubiéramos sido alcanzados por la misericordia y el gran amor de Dios. Esto no tiene nada que ver, por lo cual Dios se interesa en nosotros y por lo cual Dios quiera salvar. Esto no tiene nada que ver, por lo cual Dios insistía en atraer hacia él a ese pueblo que amaba y que le daba la oportunidad por honor a su nombre y por amor a sí mismo. Quiero que eso quede claro. Amén. Nosotros somos salvos, como bien dije en lecciones anteriores, por gracia, por la gracia, por la pura misericordia de Dios. Amén. La enseñanza dice: la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustra el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. Vamos a estar viendo, quizás no vamos a tocar tanta profundidad en este estudio bíblico, ya que el libro de Oseas es un libro que encierra muchas cosas, un libro profético, un libro, amén, que se conoce como el primero de los 12 libros, que se conocen también como los profetas menores. Y en este libro se encierra un tema prácticamente romántico, un tema de amor, un tema de misericordia. Gloria al Señor. Existía lo que se conoce como la prosperidad material, pero lamentablemente también era algo que existía, era algo que resaltaba la bancarrota espiritual. Y esto caracterizaba el reinado de aquel rey conocido como Jeroboam, que fue el rey que estuvo reinando a este pueblo del reino del norte, a esta nación conocida como Israel, a la cual Dios envía al profeta Osea para que Osea le lleve un mensaje a través de una enseñanza. Dios manda a este profeta, que era un profeta obviamente culto, un profeta dado al Señor, que se había guardado para el Señor, pero Dios le da una orden a este profeta para demostrarle a la nación de Israel cuánto él la amaba y cómo esta nación le había sido infiel y cómo esta nación se había apartado de él, cómo esta nación se volvió una nación prácticamente, esta palabra va a sonar quizás fuerte, pero es de la forma en que Dios quiere tratar con el pueblo y le hace ver al profeta que es la condición en la cual cayó esta nación por medio de lo que él le ordena. Le dice: ve y cásate con una mujer fornicaria. ¿Qué quiere decir esto? Que así estaba la nación. Así, en ese estado,
iba a caer la nación de Israel. Una nación a la cual Dios amaba, a la cual Dios le había demostrado su amor innumerables veces. Pero esta nación decidió darle la espalda al Señor, adoptó los cultos cananeos y comenzó a adorar otros dioses. Así que Dios le da una orden a este profeta para que a través del casamiento de él con esta mujer llamada Gomer, le indicara, le hiciera ver al pueblo por medio de su mensaje profético cuál era su condición. Después que habían recibido a Dios voluntariamente y habían respondido al amor de Dios, se extraviaron y comenzaron a ser infieles al Señor. Esta mujer se presume, según los estudiosos de las Escrituras, que al momento de casarse con Oseas no era una mujer prostituta ni practicaba la prostitución. Pero cuando se casa con Oseas, al cabo del tiempo comenzó a prostituirse, comenzó a caer en esta condición, en este pecado, y así Oseas en carne propia siente el dolor de la traición como lo sentía Dios por causa de la nación, porque esa era la condición en la que estaba la nación de Israel. Así es que le da hijos esta mujer a Oseas, que le pone unos nombres que Dios mismo le ordena que ponga para representar también en el estado en el que había caído y lo que había o lo que iba a acontecer, perdón, a esta nación por haber caído en esta condición. Gloria al Señor. Bien, así que el profeta Oseas comienza a seguir la instrucción de Dios, pero podemos ver que los primeros 3 capítulos del libro de Oseas hablan acerca de su vida familiar, de su relación con Gomer, de sus 3 hijos que tuvo con ella, y prácticamente todos los demás capítulos son extractos o trozos de lo que fue la palabra profética que Dios le da acerca de la condición del pueblo, acerca de los juicios que vendrían por haberse extraviado de Dios y acerca también del amor de Dios hacia ellos, que los llamaba para que se arrepintieran, se humillaran ante Él y se volvieran a Él de esa vida que ellos habían adoptado, y obviamente la restauración de esta nación. Bien, la base bíblica se encuentra, como bien dije, en Oseas 4, versículo 6, capítulo 6 también, versículo 1 al 3, y el capítulo 14, versículo 1, y el 4 al 9. Gloria al Señor. Espero que los que estén ya conectados y los que se estén conectando estén ahí en esos pasajes bíblicos, en este libro de Oseas, que representa el amor de Dios hacia su pueblo como el amor matrimonial. Y Oseas es uno de los primeros que habla proféticamente acerca de este amor de Dios hacia su pueblo como el amor matrimonial, donde ambos se juran amor eterno, donde ambos juran ser fiel el uno al otro, donde ambos juran permanecer juntos hasta que la muerte los separe, y ese es el juramento que se hace frente a Dios y ante todos los testigos. Así es que el pueblo había también concertado en un pacto con Dios de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, pero fallaron a este pacto. Como vocero de Jehová, Oseas acusó a Israel de haberle sido infiel a Dios y de haber quebrantado ese pacto. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 2, versículos 9 al 3. Jeremías
capítulo 2, versículo 9 al 13. Así es que podemos ver cómo Osea habla de la infidelidad de este pueblo. Jeremías 2, del 9 al 13, perdón. Jeremías 2, del 9 al 13. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Dios que le había dado y les había multiplicado, los había bendecido, pero el pueblo lo había traicionado, lo habían abandonado. Dice aquí en el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra conocimiento se entiende como inteligencia, prudencia y entendimiento. Y dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no hay conocimiento es porque no hay enseñanza. Y donde falta la enseñanza, no habrá conocimiento. Así que el conocimiento viene a raíz de la enseñanza, de la educación. Cuando se educa, cuando se enseña, cuando se imparte el conocimiento bíblico, se adquiere entonces el entendimiento del mismo, pero faltaba la enseñanza. ¿Cuál era esa enseñanza? ¿Por qué el pueblo no tenía conocimiento? ¿Quiénes eran los responsables de que esa enseñanza fuera impartida? ¿Quiénes eran los responsables de que educaran al pueblo correctamente y le llevaran lo que ellos necesitaban? Yo te lo voy a decir. Los líderes religiosos, los sacerdotes, los responsables de educar y de enseñar la ley de Jehová. Ese conocimiento, como dice bien ahí, desecharon el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. La ley de Dios. Esa ley era la fuente divina para el pueblo de Israel. Esa ley, gloria al Señor, eran los mandamientos que Dios le había dado a este pueblo, las ordenanzas para que ellos siguieran, para que ellos la cumplieran al pie de la letra y se dejaran regir por ella. Mas, sin embargo, ellos no conocían esa ley porque los sacerdotes, oiga bien, estaban de igual forma que el pueblo, corrompidos. Los sacerdotes no estaban enseñando la ley de Dios al pueblo, pues ellos mismos se habían apartado de ella. Ellos se alegraban cuando el pueblo pecaba. ¿Por qué?
porque cada vez que ellos llevaban una ofrenda, cuando ellos llevaban esa ofrenda por el pecado, una porción de esa ofrenda le tocaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban beneficiando de esto. Así que cada vez que alguien del pueblo llevaba una ofrenda por su pecado, era una porción que se le separaba al sacerdote, y el sacerdote entonces se estaba haciendo prácticamente rico con esa porción, porque no era uno ni dos. Era una nación completa, era un pueblo numeroso. Así es que ellos se estaban beneficiando de esto y se les estaba olvidando y no les importaba la condición espiritual del pueblo. Esto lo hacían con el fin de ellos enriquecerse, pero la condición pecaminosa del pueblo no la señalaban, no la juzgaban y no la corregían. Más les interesaba prácticamente los bienes materiales, lo que estaban sacando ellos provecho de lo que el pueblo le podía llevar por causa de recibir el favor de Dios y de ser perdonados por el pecado. Pero no estaban enseñando, no estaban impartiendo la ley. Se habían olvidado de la ley de Jehová. Estaban aprovechándose de la condición pecaminosa del pueblo y por medio de la ley no corregían, no frenaban el pecado del pueblo, porque era mucho mejor para ellos, porque estaban sacando provecho. Pero Dios los había llamado a ellos a corregir, a frenar, a enseñar y a educar al pueblo para llevarlo por el camino correcto, para que pudieran ayudar al pueblo a acercarse a Dios. Mas ellos no lo estaban haciendo. Quiero que usted vaya conmigo. Aquí tengo unas cuantas citas bíblicas, pero solamente voy a tocar una cita bíblica sumamente importante que está en Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 al versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 5 al versículo 9. Oiga bien, era tan importante la ley de Jehová para el pueblo de Israel, y era necesaria que ellos cumplieran con ellos, porque las demás naciones alabarían a este pueblo por su ley. Las demás naciones no tenían esta ley que tenía el pueblo de Dios. Miren lo que dice desde el 5 del capítulo 4 de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esta enseñanza, esta ley les daría inteligencia. Esta ley les daría privilegios a este pueblo. Era la inteligencia, la sabiduría ante los ojos de los demás pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, los demás pueblos iban a decir, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mira lo que estos pueblos, estas naciones alrededor, iban a decir acerca de la ley de Jehová que le había dado a esta nación, que había sido más que privilegiada. Ellos iban a exaltar de forma indirecta al Dios que los había rescatado. Ellos iban a elogiar la gran sabiduría y el entendimiento que les acompañaba por medio de esta ley, si la llevaban a la práctica, si cumplían con ella. Gloria al Señor. Puede buscar después
con calma. Éxodo 19, versículo 6, Deuteronomio 32, 46 al 47. Gloria al Señor. Así es que el Señor le reclama a los sacerdotes, a los líderes, porque ellos fueron los primeros en deshonrar a Dios y no cumplir con los mandamientos de esta ley que Él les había dado para que así el pueblo se enriqueciera y pudiera mantenerse en su camino. El capítulo 6 del libro de Oseas. Voy a estar leyendo el versículo 1 al 3. El versículo 1 al 3. Dice la palabra: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria al Señor. Aquí el profeta, ¿se entiende? Que pudo haber sido el profeta, como también pudo haber sido el pueblo, los que expresaron estas palabras. Venid y volvamos a Jehová. En el Antiguo Testamento, para referirse al arrepentimiento, no se expresaba o no se tenía en cuenta esa palabra, arrepentíos, sino volveos, como dice ahí, venid y volvamos a Jehová. Cuando hablamos de volver, estamos hablando de que tenemos que regresar al lugar donde estábamos, que nos extraviamos, nos perdimos, nos salimos del camino, que ya no se está donde antes se estaba. Así es que hay que regresar, volver a Jehová. Esta es una manera muy gráfica de comunicar la idea de lo que es el arrepentimiento, volverse a Dios, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá obviamente a Dios después de haber sido confrontado con su realidad, con su vida de pecado. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Como el hijo pródigo, cuando volvió después de haberse ido de la casa de su padre, lo primero que hizo fue: volveré a la casa de mi padre. Analizó, reflexionó su condición, a lo que había él llegado, al estado en el que había caído, y dijo: volveré nuevamente a la casa de mi padre. Porque cuando nosotros entendemos que hemos fallado, que hemos desobedecido, que nos hemos alejado de Dios, tenemos que reconocer que la actitud que debemos de tomar es volver nuevamente a la casa de nuestro Dios, volvernos a Dios, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Y olvidando todo lo que quedó atrás. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Gloria al Señor. Fíjense que el Señor había hablado por medio de Oseas. En el capítulo 2 de este libro de Oseas, el Señor está hablando acerca de la condición de esta nación, de lo que iba a acontecerle por haberse apartado de Él. Y dice claramente en ese capítulo 2, esta nación había atribuido a sus dioses todo lo que Dios le había dado. Todos los frutos, toda la prosperidad que tenía se le estaban atribuyendo
a los dioses paganos, porque su corazón se había extraviado, se habían alejado de Dios. Pero entonces Dios está diciendo que los va a encerrar. En ese capítulo 2 Dios dice que los va a encerrar, que les va a permitir el cautiverio, que los va a poner bajo la opresión, que va a permitir que sean despojados de todo lo que Dios le había dado, que ellos se lo atribuían a esos dioses paganos, que nada habían hecho por ellos. Pero ahí el Señor les está diciendo, se les va a quitar todo. Le vamos a arrebatar todo lo que tienen, los voy a encerrar, voy a permitir el cautiverio. Para que de esta manera, cuando busquen a los dioses, a su amante, cuando vayan tras sus amantes y no los encuentren, no reciban de sus amantes la salvación y el auxilio que esperan, entonces van a reflexionar y se van a dar de cuenta de que siempre su único verdadero amante, Dios, su único verdadero esposo, permanecía ahí, en el mismo lugar donde ellos lo habían dejado, y que Él era el único que podía sacarlo de la condición en la que ahora estaban. ¿Qué sucede? En ese versículo 6, que encierra mucho, perdón, en el capítulo 6, versículo 1, encierra muchas cosas, donde el pueblo prácticamente, según los estudiosos, son los que expresan: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si Dios permitió el cautiverio, si Dios permitió el encierro, si Dios permitió de que fueran despojados, si Dios permitió de que se vieran sin nada prácticamente, Dios ha permitido que ahora mismo esté esta plaga a nivel mundial, pero Dios no la provocó. ¿Usted me está entendiendo? Dios ha permitido el cautiverio, Dios ha permitido que estemos encerrados, mas Dios no provocó esto. Pero ¿sabe para qué Dios está permitiendo todo esto? Para que en lo íntimo, en lo reservado de nuestras casas, de nuestros hogares, nosotros reconozcamos quién es Dios. Nosotros reconozcamos que el único que nos puede ayudar en medio de todo este caos y esta crisis tan grande es Dios. Que el único que puede extender su mano santa y aliviarnos de todas estas fatigas y estos dolores. Porque, hermano, mi amigo que me escucha, esto está causando cansancio físico y espiritual. Esto está causando estrés, agitación, aflicción. Esto está causando depresión. ¿Quién puede ayudarte en medio de todo este proceso? ¿Quién puede ayudarnos en medio de todo este caos que está viviendo el mundo entero? Dios. Él lo ha permitido, pero Él no lo ha provocado. Fíjate que dice ahí claramente, porque Él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Dios no fue el que provocó la herida. Dios no fue el que provocó que ellos tuvieran que pasar el desierto, que estuviesen despojados de lo que tenían. Fueron ellos porque lo abandonaron a Él. Fueron ellos porque se olvidaron de la ley de Jehová, porque rechazaron el amor que Él les estaba brindando, porque olvidaron las obras portentosas que Él había hecho en favor de ellos. Él los había rescatado y ellos olvidaron que Él los había rescatado. Fueron ellos porque se apartaron. Ahora los enemigos que los tenían cautivos, porque Dios habla aquí de amor, Dios habla aquí de misericordia, Dios habla aquí, pero Dios habló también de juicio. Para Dios poder traer esta nación a que pudieran razonar, a que entraran en sí, porque cuando entró en sí el hijo pródigo, cuando reaccionó, cuando fue que se dio de cuenta lo que había perdido y lo que tenía, cuando dio fuerte en el piso, lo perdió todo. Cuando lo perdió todo.
cuando se vio sin nada, cuando buscó a su alrededor quién podía ayudarlo y no encontró a nadie. ¿Y quién permanecía ahí? ¿Quién permanecía ahí? Su padre. Su padre esperándolo con amor. Su padre esperándolo pacientemente. El único que puede entender cuán grande es el amor de Dios es un padre amoroso y un esposo fiel. Por eso la Biblia da ejemplos y compara el amor de Dios con un matrimonio de un hombre que espera por una mujer que le es infiel. Le dice, cásate con una mujer prostituta. Ella te va a engañar, te va a ser infiel y vas a sentir el dolor de la infidelidad. Vas a sentir el rechazo, vas a sentir el desprecio. Que experimentar en carne propia lo que Dios estaba experimentando por el rechazo, el desprecio, la infidelidad de esta nación, que cae en cautiverio por causa de su pecado y su desobediencia, y ahora dice, bueno, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Mira qué tremendo. La herida lo causa otro, pero Dios es el que tiene que sanar. ¿Usted me está entendiendo? La herida te la causó el hombre, no fue Dios, pero Dios está dispuesto a sanarla, si tú lo permites. El detalle es que lamentablemente ellos toman una iniciativa superficial, de arrepentirse superficialmente. Hablan de un periodo de tiempo muy corto, 2 días, y al tercer día. Esto tiene también, de modo profético, señala la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le estoy hablando que este estudio y estas porciones bíblicas tienen profundidad. Si vamos un poquito más allá, cuando dice nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, está haciendo un señalamiento a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban con una esperanza de que la restauración de ellos sería inmediata, en un periodo de tiempo tan breve como después de 2 días, al tercer día. Ellos estaban teniendo la esperanza de que el Señor lo restauraría inmediatamente. Ellos pensaban que con ciertos actos externos de contrición se podía cambiar a Dios de inmediato. Que Dios podía tomar control de su situación y restaurarlos inmediatamente. Fíjense que esta palabra es una palabra de doble referencia, ya que la restauración de esta nación y de todo Israel, la restauración completa, o sea, esto que estamos hablando aquí, a pesar de que se le dio en ese tiempo esta palabra a esa nación y que tuvieron su tiempo de ser restaurados, pero también está hablando acerca del futuro. Está hablando acerca de la restauración en general de todo el pueblo que ha de ser salvo. Todo el pueblo de Israel que ha de ser salvo, según lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 26. No vamos a tocar ese texto, pero usted lo puede buscar en su casa. Romanos 11, versículo 26. Esa restauración completa de esa nación, de este pueblo, que responderían al amor y al llamado de nuestro Dios. Dice el 3, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
La lluvia tiene varios significados en la escritura, ya que la lluvia representa la palabra de Dios difundida en toda la tierra, pero también habla del derramamiento del Espíritu Santo y también habla del avivamiento. Se aviva algo que está apagado. Y este pueblo necesitaba ser restaurado. Este pueblo necesitaba, amén, una visitación especial de Dios, que estuvo tratando con ellos, que no los dejó, pero ellos necesitaban volverse a Dios. Ellos necesitaban regresar al conocimiento de Dios, regresar a la palabra, a la Biblia. Así que la lluvia temprana era la que caía durante el otoño. En el momento de sembrar la tierra, asegurando así la cosecha de invierno. Sin esta lluvia la semilla no podía germinar, por lo cual era necesaria esta lluvia. La lluvia tardía caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha, y era necesaria para que la plantación madurase la cosecha. O sea, para que estuviese madura esa cosecha. Gloria al Señor. Así es que esta nación necesitaba madurar. Necesitaba esa lluvia tardía para poder madurar, para poder estar lista para la cosecha, para el recogimiento, amén, que haría el Señor. Gloria al Señor. Bien. Tengo aquí en mis datos algo importante que no quisiera pasar por alto. Cuando leímos ahí en el versículo 1 del capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, tengo aquí en mis datos algo importante. Cuando Dios se había propuesto abandonarlo, si usted lee los capítulos anteriores, usted se va a dar de cuenta, amén, de cómo Dios les hablaba, de que pues, los iba a despojar, los iba a dejar por un tiempo para que ellos reaccionaran. Como les hablé del capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo... Todos estos capítulos hablan del juicio, el castigo que recibirían y que Dios los iba a dejar de mano por un tiempo para que ellos reaccionaran, reflexionaran, se dieran de cuenta de lo que habían perdido, de que habían abandonado a Dios y que al abandonarlo a Él estaban abandonando todo lo que habían adquirido, todo, porque Dios les había dado todo. Al abandonarlo, ahí descubrieron su debilidad. Ahí fue donde fue que abrieron su mente y reconocieron, wow, estamos indefensos, débiles, impotentes. ¿Qué vamos a hacer? Reconocieron su debilidad y decidieron, vamos a volver a Él, que es donde, amén, leímos en el versículo 1 del capítulo 6. Y esperaban que Dios los restaurara de inmediato. Pero a veces Dios permite que tengamos que pasar por momentos difíciles y no nos salva rápido hasta que realmente nosotros, hermanos, nos humillemos de todo nuestro corazón de verdad. Que sea un arrepentimiento genuino, sincero, honesto. Pues Dios pesa los corazones y Él sabe quién verdaderamente se humilla de corazón y quién. Y a Dios nadie lo engaña. Sigue diciendo en el capítulo 14, el versículo 1 de este capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Aquí el pecado en hebreo
significa tropiezo. Tropiezo, por tu pecado has caído. Gloria al Señor. Lamentablemente, esta nación, ella misma había procurado o provocó su caída. Aquí dice, se describe una expresión que viene siendo el pecar como caer. Quien peca cae, quien peca desciende, quien peca se aparta, quien peca queda atrás. Nadie se mantiene firme, se asciende, ni se mantiene junto, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos cuando permite el pecado en su vida. Así es que el que peca lamentablemente está provocando su caída. Una de las grandes enseñanzas del libro de Oseas es la necesidad que tiene el pecador de reconocer lo malo que ha hecho para poder recibir perdón. Si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber tampoco perdón. Esto es uno de los puntos bien importantes y lo cual trata aquí Oseas en su mensaje profético. Vuelve y repite en ese versículo 1 del libro de Oseas capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová. Regresa. Ven nuevamente donde estabas. Vuelve de nuevo al camino. Vuelve de nuevo al redil. Vuelve de nuevo bajo la cobertura de Dios. Vuelve a la casa de Jehová. Vuelve a los brazos de Jehová. Vuelve porque por tu pecado has caído. Por su desobediencia cayó. Por su desobediencia acarreó sobre sí juicio. Por su desobediencia Dios tuvo que dejarla por un tiempo, apartarse. Amén. Porque la santidad de Dios no liga con el pecado. Así que se tuvo que apartar, pero siempre extendiendo y lanzándole palabras de amor, los lazos de misericordia extendidos sobre esta nación, enviando al profeta una y otra vez con palabras. Ven a mí, caíste, estás ahora mismo desnuda, no tienes nada. Tus amantes te hirieron, pero ven al único que te ha amado de verdad, vuelve a mí, regresa al que te ha cobijado, al que te ha sustentado, al que te lo ha dado todo. Regresa, mira cómo dice en ese versículo 4. Mira cómo dice el Señor, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Cuando habla ahí que sanaría su rebelión, el Señor estaba dispuesto a borrar su pecado, a quitar esa mancha de la infidelidad, a borrarla por completa. Estaba dispuesto a recibirlo nuevamente y dejar todo lo que había acontecido atrás, demostrarle su amor incondicional a pesar de que ellos habían fallado al pacto, a pesar de que ellos fueron infieles. Él está dispuesto a perdonar. Yo sanaré su rebelión. ¿Por qué? Porque cuando una persona desobedece, cuando una persona cae en pecado, cuando una persona se rebela contra Dios, esto lo que trae a su corazón es dolor, es quebranto, es aflicción, es herida. Y sus amantes la habían herido y ahora está herida, está lastimada. Él está dispuesto a sanar su rebelión y le dice claramente, los amaré de pura gracia. O sea, es la naturaleza de Dios. Él los amaba porque esa era su naturaleza.
Es lo que nacía de su corazón. Es lo que lo impulsaba. El amor que él tenía hacia esta nación que la había escogido, que era su especial tesoro. Mire cómo presenta aquí. Déjame tocar estos otros versículos que prosiguen para poderte explicar un poquito mejor esto. En el 5, 6, 7 y 8 dice: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. Amén. Estoy pasando por, amén, algunos detalles que anoté aquí para poderles explicar bien acerca de estos textos bíblicos que leímos. Dice que Osea usa una serie de ejemplos de la naturaleza para mostrar cómo Dios restauraría a su pueblo. Para entrar en estos detallitos y ir a donde quiero llegar. De ese versículo 4 que dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. ¿Por qué Dios seguía amando a este pueblo? ¿Por qué Dios hizo que su ira se apartara? Esto no los eximió a ellos del castigo. No fue que Dios no envió el castigo que había determinado sobre ellos. Ellos recibieron el merecido por lo que habían cometido, pero Dios apartó su ira. Quiere decir que Dios aplacó su ira para que no fueran destruidos del todo, para que pudieran volver a renacer. Mira cómo Él ilustra la restauración de esta nación. Dice aquí claramente, que como el rocío haría que su pueblo floreciera. Como el lirio se tendiese como el Líbano, que tuviera la gloria del olivo, perfumase como el Líbano, fuese vivificado como el trigo, floreciese como la vid y diera fragancia como la del vino del Líbano. Gloria al Señor. Esto está indicando que este pueblo que estaba muerto, que estaba frío, volvería a tener vida espiritual. Esto está indicando que este pueblo volvería nuevamente a resurgir, volvería nuevamente a florecer, volvería a dar olor, volvería a tener fragancia, volvería a ser importante, porque Dios los iba a restaurar, iba a reparar cada parte que había sido destruida y herida por sus amantes. El verdadero esposo, el único que los había amado, el único que le había dado todo lo que tenían, porque sus amantes eran parte de la imaginación, ídolos, dioses que no existían. Ese único y verdadero esposo estaba dispuesto a hacer esta nación florecer, crecer y abundar. ¿Por qué les amaba? ¿Por qué insistía? ¿Por qué los llamaba al arrepentimiento? ¿Por qué hizo que este profeta justo, santo, se entregara en una vida matrimonial con una mujer
que le sería infiel, que le daría hijos, que se irían a la idolatría, que adorarían imágenes, que adorarían, otros dioses, que lo hace traer esta figura de un matrimonio que no es estable, donde hay infidelidad, para demostrar la condición de su pueblo con él, pero que él insiste, porque le dice al profeta cuando esta mujer le es infiel, cayó en las manos de los enemigos, cautiva, había sido esclava, y Oseas tuvo que ir a comprarla. Oseas tuvo que ir a pagar por esta mujer para comprarla, porque el Señor le dice, tómala y ámala. Ve y ámala. Te fue infiel, se fue con algunos amantes, hizo cosas desagradables, pero ámala. Mire cuán grande es el amor de Dios. Hay cosas que a veces no entendemos, pero no le busque la lógica a lo que Dios hace. Simplemente acepte que a través de estas enseñanzas que parecen quizás, hermano, sin sentido, Dios nos está transmitiendo un mensaje poderoso. Él te ama, Él nos ama. Y aunque le somos infieles muchas veces, aunque nos apartamos de sus estatutos, sus decretos, sus leyes santas, Él sigue y permanece fiel a nosotros. ¿Y cuántas veces no nos llama al arrepentimiento? ¿Cuántos mensajes de salvación no escuchamos? ¿Cuántos mensajes de humillación no escuchamos? ¿Cuánta palabra de que vuelve a mí y yo me voy a volver a ustedes? ¿Cuánta palabra? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Oye, Él está dispuesto a sanar esta tierra. Él está dispuesto a quitar la plaga. Él está dispuesto, pero tiene que haber humillación, sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor amaba tanto a este pueblo? Mire por qué lo amaba, por qué lo llamaba, por qué insistía, por qué quería que el pueblo se volviera a Él. Y aunque Él era infiel, Él permanecía fiel y amándolo. ¿Por qué? Óigame, porque fue el pueblo que Él había escogido desde el principio. Por ser descendientes de Abraham. Fue un pueblo amado, hacia el cual Dios había mostrado su misericordia, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, dice la palabra del Señor. Fue un pueblo bendecido con el cual Dios había hecho multitud de milagros durante todo el transcurso de su historia. ¿Cuántos milagros no experimentaron? ¿Cuántas cosas portentosas Dios hizo en favor de este pueblo? Cuando Josué peleaba con los enemigos, le dijo, detente luna en Ajalón. Y la luna se detuvo. Óigame, y dice la Biblia que Dios envió grandes piedras de granizo. Y fueron más los que murieron por los granizos que por los que ellos mataron. Dios haciendo cosas grandes, poderosas, defendiendo a este pueblo. Lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido de Egipto. Era el pueblo del pacto. Aquel pacto que ellos concertaron con Dios allí en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, capítulo 19. Y ellos estuvieron de acuerdo y aceptaron que Dios sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Al cual había dado Dios leyes, por instrumentalidad de Moisés. Un reino de sacerdotes que tenían el culto establecido por Dios, que ministraban a través de los sacrificios en el templo. El pueblo de su cuidado, a quien Dios hablaba constantemente por medio de sus profetas, de manera que la infidelidad de la nación hacia Dios era un desprecio
a la proposición privilegiada de que gozaban por pura gracia y misericordia. O sea, que lo que ellos estaban haciendo era prácticamente diciéndole a Dios: no te necesito. Lo que has hecho por nosotros no ha sido suficiente. Cuando Dios le proveyó todo, los amó de pura gracia, por su misericordia, porque no fue por obras que ellos hubieran hecho, no fue porque era un pueblo que se lo merecía, sino por puro amor Dios los salvó. Y por puro amor Dios nos ha salvado a nosotros y todavía sigue extendiendo su amor, su misericordia, la salvación hacia el hombre por puro amor. El versículo 9, y para finalizar, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. La Biblia dice claramente en el libro de los Proverbios: el sabio de los sabios, Salomón, expresó que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al Señor. Así que el que es sabio, preste oído y entienda lo que está hablando aquí el profeta Oseas. Y prudente para que sepa lo que Dios quiere transmitirle, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en él. El que es justo caminará por la senda, por el camino estrecho, angosto, que el Señor ha preparado, que lleva al cielo. Pero lamentablemente los rebeldes caerán, tropezarán, no entrarán, no llegarán. Gloria al Señor. El sabio es el que entiende. Hay algo que quiero leerles aquí para finalizar que me gustó mucho. Uno de los problemas de muchos cristianos es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. Porque aquí el autor del libro dice que el sabio es el que entiende y el prudente el que sabe. El verbo entender aquí significa saber discernir con toda claridad. Pero dice que uno de los problemas de muchos cristianos es que no disciernen, no captan con claridad aquello que Dios desea que entiendan, y en lugar de entender y saber, prefieren sentir. Esto es, no dejan que el Espíritu Santo trate con su conciencia y mente, porque prefieren que lo haga con sus emociones. Y esto no es de sentir. Esto es de entender y de aceptar, amén, con claridad, con una mente bien abierta, una mente clara, el mensaje que Dios nos está queriendo transmitir. Así que con esta palabra, yo les exhorto en esta noche que aquel que quizás se extravió del camino vuelva al camino, que aquel que está quizás débil espiritualmente, levántate en el nombre del Señor. Porque así como Dios le da oportunidad a esta nación y extendió sus lazos de amor y de misericordia sobre ellos, y les envió palabra y palabra profética, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que el pueblo pudiera madurar, crecer y aceptar el conocimiento de Jehová. Así el Señor está tratando con cada uno de ustedes en el día de hoy. Así el Señor quiere que ustedes, a través de esta palabra, se vuelvan a Él. Aquellos que se han caído, que se levanten. Aquellos que se han extraviado del camino, que vuelvan de nuevo al camino. Gloria al Señor. Porque Dios tendrá de ti misericordia.
En el nombre del Señor, levántate en esta noche. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Madeline Bellón pidió oración por las naciones. Vamos a estar orando por las naciones, una petición que nos hacen a través de estos medios. Oraremos por las naciones. Si hay alguna vida que en esta noche entienda que esta palabra a través de este estudio la ha ministrado y quiere reconciliarse con el Señor, estamos dispuestos también a orar. Michelle pide oración por los que salen a trabajar en medio de toda esta pandemia, y Jenny pide oración por sus hijos que también salen a trabajar. Jenny. Ok, estaremos orando por todas las personas que están trabajando. Esta servidora tiene que también laborar, amén, trabajar en medio de esta pandemia que todos estos países están, todos los países y esta isla de Puerto Rico está experimentando. ¿Alguna otra petición, Wilfredo? ¿Algo más? Ok. Vamos a orar por las naciones y vamos a estar orando por todas estas personas que día a día se esfuerzan y se sacrifican para ir a laborar, estos médicos, estas enfermeras, doctores que están arriesgando su vida y que están ayudando a que estas vidas que están luchando para poder salir de la enfermedad en la cual se encuentran, que puedan también ellos ser protegidos por la mano de Dios. Oramos al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, Dios de amor y de misericordia, yo vengo ante tu presencia y me uno a mis hermanos que piden petición especial, que piden, Señor, que elevemos esta oración, Padre, por el bien, Señor amado, porque tú seas el que extienda tus santas manos sobre todas las naciones. Estos países, Señor, que han sido sacudidos, han sido estremecidos fuertemente, Jehová, por causa de esta pandemia. Aquellos lugares, Señor, donde hay tantas personas muertas, donde hay tantas personas que están sufriendo por sus familiares que han fallecido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tú detengas, oh Dios, esta pandemia, que tú detengas las muertes, Dios mío, que tú permitas que sean más los que reciban la sanidad, los que sean restaurados, los que sean, Señor, completamente, Dios mío, libertados del poder de esta enfermedad, que sean más los que se levanten, que sean más los que sean, Dios mío, aleluya, sanados por el poder de tu palabra, que aquellos que han fallecido, tu mano poderosa, Jehová, sea extendida sobre ellos, tu mano sea, Dios mío, sobre estos gobernantes, sobre los líderes, Dios del cielo, sobre cada una de las personas, Jehová, que están a cargo, Dios mío, de estos países, Señor amado, que tú les ayudes en medio de esta crisis, para que sepan, Señor amado, tomar decisiones, para que sepan manejar la situación, manejar las emergencias correctamente, Señor, con prudencia, Dios mío, con corazón entendido, con corazones sabios, Dios del cielo. Permite que aquellos que no se han vuelto a ti, Dios amado, se puedan volver a ti, Dios mío, con corazones humillados, con corazones sinceros delante de ti, Padre eterno, para que tú tengas misericordia, para que tú tengas piedad, para que tú pases tu bálsamo encendido, para que seas, Señor, haciendo milagros poderosos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido también por aquellos doctores, enfermeras, Señor, médicos, todos los profesionales de la salud, Dios, que tienen que salir a laborar, no solamente los que trabajan con pacientes, los que van a los hospitales, sino todas aquellas personas que tienen que ir a trabajar a sus respectivos trabajos, Dios mío, lugares, Señor amado, específicos, lugares que son lugares, Padre eterno, que tienen que rendir el servicio al público, Jehová, que tú extiendas tu mano sobre todos estos obreros, sobre todas estas personas que tienen que salir día tras día, Padre eterno, a laborar,
hogar, Señor, que tú los cuides, que pongas cobertura sobre ellos, que tú, Señor amado, los cerques, Jehová, con ese cerco de protección, para que nada malo, Señor amado, los alcance, para que no haya plaga, Dios mío, que toque sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Protege estas vidas que te necesitan, protégenos, Señor amado, aleluya, porque de igual manera, Señor, tal vez quisiéramos, Dios mío, quedarnos en nuestros hogares, pero el deber nos llama, el deber les llama, Dios mío, a cada una de esas personas que ahora mismo están en sus respectivos trabajos, aquellos que están, Señor amado, a punto de salir a trabajar, aquellos que tienen que ir temprano en la mañana a trabajar, el deber los llama, Señor. Ellos dependen de eso, Dios mío. Ayúdalos, Jehová. Guárdalos, Padre mío, que nada malo les acontezca, ni accidentes, Señor amado, ninguna situación contraria, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú envíes toda fuerza del maligno y todo lo que quiera ir contra de ellos y aún contra de mi vida, Padre eterno, cuando salgamos a trabajar, sea detenido en el nombre de Jesús y sea reprendida toda ola diabólica, Señor, que se ha levantado, Jehová, contra cada persona. En el nombre de Jesucristo te pido protección y te pido tu cuidado especial, Señor. Gracias por todas esas vidas que se conectaron, hermanos en la fe y aún amigos, Señor, que pudieron estar ahí. Aquellos que se van, Señor amado, conectando y quizás escuchen esto más tarde, bendícelos, Padre eterno, que la paz, Señor, que la sanidad divina sea sobre los que estén enfermos y que la paz tuya sea sobre los que están sin consuelo, los que no tienen descanso, los que están, Señor, en turbación, que tú seas, Señor amado, dándole esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego, en el nombre de Jesucristo. Bendice a toda esa audiencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén y amén. Esta es tu hermana y amiga, la pastora Ruth Berrío, de la Primera Iglesia Defensores de la Fe, Barrio Cataño, acá en Humacao. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.